Vaya, entonces, muy buenas tardes. Esta es la tutoría de número 4 de cálculo diferencial. Vamos a hablar sobre derivación, diferentes tipos de derivadas, algunas aplicaciones. Entonces, cualquier duda me la hacen saber, ¿no? Y vamos a hablar también sobre lo del examen. Bueno, ya vamos a ver la agenda. Entonces, vamos a la asistencia. Hay tres, ¿verdad? Espero que no estén desanimados después del examen. Recuerden que ya está la tarea 3. Ya casi va a ser hora de entregarla, ¿verdad? A ver, ¿qué tanto han leído? ¿Qué tanto no han leído? Díganme ahí, cuéntenme. Creo que pueden activar su micrófono y decirme algo, o si quieren escribir. ¿Qué tanto, qué tanto han asimilado sobre derivadas? Nada. Vale. Entonces, vale. Vamos a ver ahí un recordatorio, ¿no? Cualquier duda que ustedes encuentren, me dicen ahí, Mirelit. Entonces, eh, vamos a ver sobre funciones dadas de manera implícita. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a recordar las derivadas de funciones trigonométricas. Vamos a ver las derivadas de las funciones logarítmicas y exponenciales y regla de cadena, ¿verdad? Los ejercicios que vamos a trabajar son este: f de x igual a seno de x cuadrado más 3x menos 1, f de x igual a raíz cúbica de seno de x por coseno de x. Vamos a sacar segundas derivadas acá. Vamos a utilizar la derivación implícita para encontrar ciertos valores, ¿no?, de estas funciones. Vamos a hacer una prueba. Vamos a encontrar derivadas de estas funciones. Vamos a repasar de varias maneras. Entonces, vamos a seguir encontrando derivadas de estas otras funciones. Vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Entonces, debido a que no hemos leído tanto, vamos a empezar a recordar las propiedades de las funciones derivables, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar esto acá y vamos a decir las propiedades de las funciones derivables. Recuerden, las que vamos a utilizar mayormente por el momento en esta tutoría es la de estas derivadas, las que están acá. Entonces, la derivada de una multiplicación es, primero, la derivada del primer término, lo que aprendimos en la tutoría pasada, ¿no?, por la derivada del segundo más la derivada del segundo por la función primera, ¿no? Aquí este x0 está de más. Entonces, también vamos a recortar la regla del producto, del cociente, perdón. Buenas tardes, Elvia. Vamos a recordar la regla del cociente, que la regla del cociente de derivadas que nos dice, bueno, esa regla nos dice que si nosotros tenemos un cociente de derivada, es la derivada del primero
por la derivada del denominador menos la derivada del denominador por el numerador, ¿verdad? Todo sobre el denominador al cuadrado. Entonces, observábamos ejemplos y llegamos a lo siguiente, ¿no? Derivadas de funciones trigonométricas. Recuerden, esas derivadas de funciones trigonométricas, la mayoría están dadas, ¿no? Ustedes pueden utilizarlas mientras no les digan demuestre, ¿verdad? Entonces, si les dicen demuestre, ya hacen el procedimiento para demostrar, ¿no? La aplicación de la definición y todo eso, ¿no? Entonces, observamos que las derivadas de las funciones trigonométricas tienen la siguiente forma. La derivada del seno es coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. La derivada de la secante es secante por tangente. Y la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Entonces, de esa manera están dadas las derivadas de las funciones trigonométricas. Por el momento, ¿tienen alguna duda? ¿O todo está bien? Háganmelo saber. Si todo está tranquilo, entonces podemos continuar, ¿verdad? Entonces luego viene y decimos, bueno, hay otro tipo de funciones, ¿verdad? Podemos ver algunos ejemplos de las derivadas trigonométricas. Observen aquí. Si tenemos esta, ¿verdad? El ejemplo 7. Entonces calcule la derivada de la función dada. Tangente de x sobre coseno de x más x. Y entonces, ¿cómo encontramos? Utilizamos primero, observen que es un cociente de dos funciones trigonométricas, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué nos dice la regla? La derivada de arriba por la derivada del denominador menos la derivada del denominador por el numerador como tal. Entonces la derivada de la tangente, ¿quién es? Secante cuadrado, ¿verdad? Y solo reescribimos esta de acá, pues la derivada del coseno es menos seno. Y la derivada de x es 1 multiplicado por esta otra función de ahí. De ahí resolvemos y simplificamos y ya obtenemos la derivada. Entonces, si ustedes observan, es bien sencillo, ¿no? La mayoría de pasos son bien mecánicos para esto de la derivada. Entonces, de esta manera viene el término de derivación implícita, ¿verdad? La idea es que nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Una función, cuando nosotros hacemos y igual a f de x, o sea, es explícita. ¿Por qué? Porque la variable dependiente y está despejada. Entonces y igual a f de x es una función explícita. Pero ¿qué sucede cuando no podemos despejar esa y? ¿Cómo hacemos para derivar? Entonces esa es la pregunta, ¿no? Que si no podemos despejar y, ¿cómo se puede derivar esa función? Y entonces ahí viene la técnica de la derivada implícita. Entonces recuerden, y igual a algo es explícita. Observen estos ejemplos A, B y C. Entonces ahí tenemos y en función, o la variable dependiente en función de sus variables independientes, ¿verdad? Y aquí tenemos los tres ejemplos. Luego, si nosotros tenemos una implícita,
hace lo siguiente, ¿verdad? F de x igual a 0. Y tenemos el primer ejemplo. Esta es una función implícita. ¿Por qué? Porque aquí está la variable dependiente y y la independiente podría decirse como al mismo lado de la igualdad. Entonces observen, x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Ese es un ejemplo de función implícita. Entonces tenemos la siguiente, x cubo menos y cubo igual a xy más 9, ¿no? Entonces esa es otra función implícita. Y observen la c, tangente de x más y en el argumento igual a seno de x más x cuadrado y menos 1. Y entonces, y así podemos tener más funciones, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente: ¿cómo? Si nosotros vamos a derivar una explícita, es bien fácil, ¿no? Porque solo hacemos y igual a algo y derivamos. Pero ¿cómo derivamos de manera implícita? Y aquí están los pasos. Primero, derivamos ambos miembros de la igualdad de manera usual, ¿no? O con las reglas usuales. Entonces, cada vez que derivemos la variable dependiente, o en este caso la variable y, vamos a multiplicarla por y'. Al final despejamos para y' y ya nos quedará nuestra derivada, ¿verdad? Entonces tenemos el primer ejemplo. Encontrar y', sí, 5x y cubo más y cuadrado igual 9x menos 5. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a derivar, ¿verdad? Recuerden, aplicamos la derivada a cada término. La derivada de una suma es la suma de sus derivadas, ¿verdad? En esta parte. Y entonces derivamos 5x y cubo, ¿verdad? Entonces recuerden, aquí como derivamos usual x y y de manera usual, entonces ¿qué hay? Un producto de funciones, ¿verdad? Entonces la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, ¿verdad? Derivamos acá también, aplicamos lo de derivación. ¿Y qué obtenemos? Bueno, aquí es la derivada de 5x, es 5 por el segundo, ¿verdad? Más 5x por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de y al cubo? Es 3y cuadrado, pero como nos dice que cada vez que derivemos la variable dependiente, multipliquemos eso por y'. Entonces va a ser 3y cuadrado por y'. Y así, si tenemos y cuadrado, al derivarlo nos va a quedar 2y y' igual a 9. La derivada de 9x es 9 menos 5 y', ¿no? Luego agrupamos todos los que tengan términos de y' y todos los que no, sacamos el factor común de esta manera y despejamos para y', y esta sería nuestra derivada implícita, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? A ver. Vale, entonces así estamos viendo, ¿no? Bueno, vamos con otro ejemplo. Una derivada implícita para una función trigonométrica, ¿no? Entonces viene la idea, bueno, ¿cuál es la función que vamos a derivar? Seno de xy más x cuadrado y igual x coseno de y, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? La derivada del seno de x más y es, la derivada de cadena de esto es la derivada de la función trigonométrica por la derivada del argumento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada del seno? Primero la de la función trigonométrica, es coseno. Luego, ¿cuál es la derivada de x más y con respecto a x? Y entonces 1 más y'. Hacemos lo mismo para esto, x cuadrado y
pero observen que es un producto de funciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hacer la regla del producto. Primero derivamos x y luego vamos a derivar y. Entonces, la derivada con respecto a x es 2x, ¿verdad? Por la del segundo más el primero por la derivada del segundo, que es y'. Y lo mismo hacemos para este otro producto de funciones acá. Ya nos queda, ¿no? Entonces, si observan, solo es aplicar las reglas y llevar un orden de quién estamos derivando para que no se nos vayan a confundir. Entonces, así aplicaríamos la derivación implícita. Ahora vamos a encontrar o vamos a ver las propiedades de las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Y entonces son reglas que ya están dadas también. La regla para derivar el seno inverso o el arcoseno de x es 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿verdad? La del coseno es negativo 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. La de tangente inversa es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y así obtenemos también las otras tres reglas. Entonces, esas son las ideas, ¿verdad? Luego, recordamos algo de las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Y la regla nos dice, bueno, si yo tengo una función exponencial de esta forma, que la base es una constante, entonces se escribe la misma función exponencial por el logaritmo natural de la base. Esa es la derivada de una función exponencial. Observen en el ejemplo. Si yo voy a derivar 2 a la x, esa es la derivada de la misma función por el logaritmo natural de la base. Entonces, si yo saco la derivada de 2 a la x, es 2 a la x por logaritmo natural de 2. ¿Tienen alguna duda? ¿O estamos todos bien? Vale, entonces vamos con otro ejemplo. La regla de la cadena de una función de potencia. Entonces, si nosotros tenemos esta función y el exponente es otra función, entonces la regla de derivación es la base elevada al exponente, o de la función original, multiplicada por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base. Entonces son reglas bien sencillas, bien directas, que solo basta manejarlos para poder aprender, ¿no? Poder aplicar la derivada. Ahora vamos a la del logaritmo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una función de esta manera, la derivada de esta función es 1 sobre el argumento del logaritmo multiplicado por la derivada del argumento. Entonces, esa es como las reglas generales para las derivadas implícitas, de cadena, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas y trigonométricas inversas. Hasta ahí se ve sencillo, o tienen alguna duda. A ver, díganme. Ahí sin pena. Díganme si tienen como algún interrogante, ¿no? Aquí mientras más claro quede,
Mejor. Ajá, buenas tardes. Ujú. Dime, en el de la base 2, en el de ese del logaritmo, ¿no? Ese de aquí. En este, sí, el del seno de x más y, no, más atrás todavía. Este, el de acá abajo. Ajá. Ujú. 2xy más y prima, ajá. Vale, no, no, porque acuérdate que, ¿cuál es la regla del producto? Ajá, la regla del producto, la regla del producto es derivada del primero, que es esta, por el segundo término, más, ajá, más la derivada del segundo término por el primero que estaba aquí. Eso es lo que hicimos. Ujú. Sí, y prima, ajá, sí, y prima. Es que siempre que derivemos y, le agrega, la multiplicas por y prima, pero como en este caso la derivada de y es 1, entonces al multiplicarlo por y prima solo nos queda y prima, ¿no? Ok. A ver, ¿alguien tiene alguna otra duda? Vale, entonces, ya que no hay dudas, vamos a pasar a los ejercicios de la tutoría. Vamos a ver de la agenda, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 1, ¿verdad? Regla de cadena. Entonces, la derivada de regla de cadena es la siguiente, ¿no? Déjenme ver que sí. Eh, Todavía no observen esto, ¿verdad? Vamos a tacharlos un poco, porque me han quedado, no sé por qué, me han quedado malos los efectos en la diapositiva. Vamos a ver. Olvídense de esto por mí. Entonces, vamos a utilizar o vamos a calcular la derivada de esta función, ¿verdad? F de x igual a seno de x cuadrado más 3x menos 1, ¿verdad? Entonces aquí vamos a utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Bueno, la regla de la cadena es que si yo tengo una función evaluada de la siguiente manera, si yo tengo una función que es f en términos de u de x, entonces f', si yo calculo la derivada, nos va a quedar la derivada de f, ¿verdad? Por la derivada de lo que está dentro de él. Así.
Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si yo tengo la función seno de x cuadrado más 3x menos 1, al derivar esto, ¿qué quiere decir? Que voy a derivar primero la función seno, observen, tal y con lo que está adentro de la función seno, ¿verdad? Entonces me va a quedar la derivada del seno de x cuadrado de esto es coseno de esto. Observen que al derivar está intacto esto, solo derivé la parte de afuera, ¿verdad? Y aquí solo derivé, observen, la derivada del seno es coseno, ¿verdad? Entonces, multiplicado por la derivada de lo de adentro, ¿verdad? Entonces es la derivada de afuera por la derivada de adentro, que es el argumento, ¿no? Entonces, la derivada de afuera o de la función exterior es seno. Entonces, ¿cuál es su derivada? Es coseno del argumento, ¿verdad? Multiplicada por la derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada de eso? 2x más 3, ¿verdad? De esta forma. Entonces observen aquí, la derivada de eso es 2x más 3. Entonces la derivada de afuera, esto sería f de x, este es el exterior, por la derivada de el interior, ¿no? Así. Entonces esa es la regla de la cadena, ¿verdad? Así. Ujú. En serio, todos tienen ese problema. A ver, para ver si todos tenemos el mismo problema. Ah, pues revisa tu conexión entonces. Sí, revisa la conexión porque Elvia, ves entonces, ¿verdad? Entonces revisen ahí a ver si todos tienen ese problema y me dicen. Ah, ok. Va, entonces hasta ahí se entendió esto de la derivada o tienen alguna duda. La regla de cadena, perdón. Ujú. En este que estoy ahorita aquí. Ah, esa es como terminología que se usa. Quiere decir que estamos sacando f', la derivada de la función x, ¿no? Ujú. Sí, de todo esto, no, de todo esto aquí. De eso aquí. Ujú, incluye el cero. Entonces, el 1 desaparece. Yo miro porque la derivada de una constante es cero, ¿verdad? Entonces por eso desaparece el 1. Entonces, ujú, no, sería toda esta de acá. Todo. Porque esta es la derivada de la función seno. Esta de aquí es la derivada de la función seno y esta es la derivada de lo de adentro de la función de seno. Recuerden,
les dice que es la derivada, vean así de manera como abusando el lenguaje, ¿verdad? La derivada de la función de afuera multiplicado por la derivada de la función de adentro. ¿Cuál es la función de afuera? El seno, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada solo de la función de afuera del seno? Es coseno, ¿verdad? Por la derivada de la función de adentro. ¿Cuál es la función de adentro? X cuadrado más 3x menos 1. Y al derivarlo nos queda esto, ¿no? Esto de aquí. Entonces, esa es como la idea de regla de cadena. Bueno, vamos con el segundo ejercicio, ¿verdad? Entonces, en el segundo ejercicio, nos dice otra vez aplicar la regla de cadena para las siguientes derivadas, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces tenemos esta ecuación que está aquí y le vamos a aplicar la derivada. Entonces la idea es la siguiente, ¿no? Aplicamos la derivada y ¿cuál es la función exterior? La función exterior es raíz cúbica, ¿verdad? Esta es la función exterior de cualquier cosa que esté aquí adentro. Entonces lo reescribimos y nos va a quedar así. Esto de aquí pasa a un tercio, ¿verdad? La raíz cúbica es elevado a la un tercio. Entonces, aquí me falta un paréntesis. Entonces vamos a encontrar la derivada de seno por coseno de x. Entonces hacemos el primer paso y decimos, bueno, la derivada de afuera. ¿Quién es la derivada de afuera? La derivada de afuera es, observen que esto era así. Algo que estaba dentro elevado a la un tercio, ¿verdad? Así. Entonces, ¿cuál es la derivada de cualquier cosa que esté o de lo que está derivado a la un tercio? Bajamos el un tercio y le restamos 1 al exponente, ¿verdad? Así como está aquí. Entonces ahora derivamos la parte de adentro, que es esto. ¿Y cuál es la deriva? ¿Cuál es lo que está adentro? Es seno por coseno de x. Entonces, esta es una regla de producto, ¿verdad? Luego, ¿cuál es la derivada del seno? Es coseno, ¿verdad? Entonces, coseno por el segundo es coseno cuadrado. ¿Y cuál es la derivada del coseno? Es menos seno, ¿verdad? Por el seno es menos seno cuadrado. Entonces, así sería la derivada de regla de cadena de esta función. ¿Tienen alguna duda? Ujú. Vale, ¿en qué parte? Vale, la idea de venir es la siguiente, ¿no? Vale, recuerden que esto lo vamos a escribir así, para que observen. Seno de x, seno de x, vamos a poner aquí.
Vaya, la función original es raíz cúbica de seno de x, ¿verdad? Seno coseno de x. Entonces nosotros la reescribimos a un tercio, ¿verdad? A seno coseno de x elevado a la un tercio. ¿Por qué? Porque aquí sí sabemos derivar. Entonces, observen que la derivada de la parte exterior, recuerden, la regla de la cadena era f de la derivada de afuera por la derivada del argumento, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la función externa? Es esta raíz cúbica de algo que está dentro, ¿no? Entonces, ¿qué voy a derivar primero? Si ustedes tenían raíz cúbica de x, vamos a ver. Entonces, si lo derivaban, ¿qué tenían? Tenían x elevado a la 1 medio, ¿verdad? Así, reescribiendo esto. Entonces, al aplicarles la derivada, ¿qué hacíamos nosotros? Bajábamos el exponente, nos quedaba 1 medio y le restábamos 1, ¿verdad? Entonces, de la misma manera hacemos esto, ¿no? Pero ahora ustedes omitan que aquí adentro o acá adentro hay una función, ¿verdad? Ahorita la regla de la cadena dice, ustedes van a derivar la parte interior, ¿verdad? Entonces, es como que tomen y llegan lo siguiente, ¿no? Derivamos todo lo de afuera. Observen que este lo dejamos intacto, ¿verdad? Entonces dice, un tercio, bajamos el exponente, este de acá, bajamos el exponente y le restamos 1, ¿verdad? Entonces, lo vamos a multiplicar por la derivada de lo de adentro. ¿Y cuál es la derivada de lo de adentro? La derivada de lo de adentro, o quién es lo de adentro, o quién es el argumento, es seno por coseno de x, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada de seno de x? Es coseno. Recuerden, la derivada del primero por el segundo vamos a ponerlo así para que lo vean más sencillo. Entonces, es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, ¿verdad? Entonces, apliquemos esa fórmula. La derivada del primero es coseno, ¿verdad? Multiplicado por el segundo, ¿quién es? Coseno cuadrado. Ya nos queda este de aquí. Luego, vamos con más la derivada del segundo, que es menos seno por el primero. Y entonces, así es como tenemos lo. Y vamos a escribirles aquí. Tal vez será eso, por lo que no lo ven. Vaya, este es el primero. Esta es la regla del producto, ¿verdad? Para eso que vamos a hacer ahí. Va, entonces, observemos, ¿verdad? Que dice la regla del producto que
y voy a derivar esto. Es la derivada del primero, ¿verdad? Por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Eso nos da lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la derivada de seno de x? Es coseno de x. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Es menos seno de x. Y entonces es coseno por coseno es coseno cuadrado. Y seno por menos seno es negativo seno cuadrado. Ahora sí, ya vieron eso, ¿de dónde salen esas derivadas? ¿O todavía tienen alguna duda? Bueno, ok. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Sí, es de aprenderse eso. Tienen que manejarlo bastante. Hacer tanto ejercicio. Entonces, así se resolvería el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3, ¿verdad? Déjenme ver si me está dando problemas esto. Vamos a calcular. Observen, dada esta función, vamos a calcular la segunda derivada, ¿verdad? F2 de x. Entonces, lo que vamos a hacer es esto. Primero, para calcular la segunda derivada, es necesario calcular la primera, ¿no? Entonces, basado en la primera derivada, ahí nos aparecerá la segunda, cuando ya empecemos a calcularla, ¿no? Entonces, la primera derivada es lo siguiente, ¿no? Observen. La derivada de esto, esta parte de aquí, ¿quién es? Es la regla del producto, ¿verdad? Del cociente. Entonces, si nosotros tenemos un cociente de derivadas, ¿cuál era la regla? La regla era la siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo así. Era la derivada del primero por el segundo menos la derivada del segundo por el primero, todo sobre el segundo al cuadrado, ¿no? O vamos a hacer de la siguiente manera para que sea un poco mejor, ¿no? Aquí esto de acá es lo siguiente. Vale. Entonces esa es la regla del cociente de derivada. Entonces hagamos lo mismo. ¿Cuál es la derivada del primero, no? Entonces la derivada del primer elemento es, si nosotros tenemos la derivada de 2x, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Observen cómo nos va a quedar aquí, tomando esto va a ser nuestra f y esto va a ser nuestra g.
Entonces, de manera de regla, nos va a quedar así. La derivada de 2x por el de abajo, ¿no? Por el numerador, x al cuadrado más 1 menos esto de aquí, ¿verdad? Así. Esta derivada la vamos a poner por aquí. Para entonces, todo sobre esto al cuadrado. Pasamos la línea. Entonces, esta es la derivada del numerador por el denominador. Sí, ahorita lo vamos a operar. Ya lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la derivada de 2x? La derivada de 2x es lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ver todo esto. Vamos a mover esto. Entonces, la derivada de 2x sobre 2 multiplicado por el x más 1, ¿verdad? Y la derivada del x más 1 es 2x así. Entonces ustedes multiplican 2 por x cuadrado más 1, les queda 2x cuadrado más 2 menos 2x cuadrado menos 1. Y aquí está lo que quieren calcular, ¿no? Entonces, perdón aquí. Entonces tenemos así, ¿verdad? Y ya vemos quién se elimina con quién, quiénes quedan. Entonces nos va a quedar de esta forma, ¿no? Así. Y ahí tenemos nuestra primera derivada, ¿verdad? Entonces a la función de primera derivada le vamos a sacar la segunda derivada y hacemos lo mismo, ¿no? Como nos queda otro cociente, nos va a quedar la derivada del de arriba por el de abajo menos la función del numerador por la derivada del denominador. Y otra vez aplicamos la derivada, reescribimos y nos va a quedar la segunda derivada de esta forma, ¿no? Entonces, si observan, es un paso bien repetitivo, ¿verdad? Solo es aplicar, reescribir, ordenar, aplicar y simplificar, ¿verdad? Aplicar, escribir, ordenar, simplificar y así. No tiene nada de no tiene nada como de dificultad, ¿no? Si ustedes observan,
lo importante es tener un orden cuando los están calculando. ¿Hasta ahí está bien? Vale, entonces vamos con la derivación implícita. Recuerden, todas esas que vimos eran derivadas explícitas. Ahora vamos con derivación implícita, ¿verdad? Que es cuando, habíamos dicho, cuando la variable dependiente, independiente, estaban todas en la misma expresión, ¿no? Entonces vamos a ver eso, a ver cómo lo vamos a obtener, y van a observar que no es tan difícil, ¿no? Ya van a ver. Entonces tenemos la primera función, coseno de x menos y igual a x e a la x, ¿verdad? Déjenme ver. Vale. Entonces la idea es, bueno, vamos a derivar, ¿verdad? Entonces derivamos la parte izquierda, observen acá, luego derivamos la parte derecha, observen acá. Entonces apliquemos la derivada, ¿verdad? Observen que para esto es regla de cadena, es la derivada de la función exterior por la derivada del argumento, ¿verdad? Y este es un producto de derivada, ¿verdad? Entonces empecemos. La derivada exterior de esta es coseno, la derivada del coseno es negativo seno de toda la función, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la derivada de la parte interior? La derivada de x es 1 y la derivada de y es y'. Entonces, ahora vamos con la multiplicación de funciones, ¿verdad? Entonces, la derivada del primero más por segundo más la derivada del segundo por el primero. Y observen que al derivar, ¿qué nos queda, no? Nos queda y' por seno de xy. Recuerden, cuando derivamos aquí, ¿qué nos quedó? Nos quedó algo de esta manera. Vamos a calcular esta derivada. Entonces nos queda menos seno de x menos y multiplicado por la derivada de x es 1 menos la derivada de y es y'. Ahora multiplicamos seno de xy por 1, aquí está, por eso está al otro lado, y menos seno de xy por y' es esto de aquí, por si no se habían fijado que ya se había hecho el paso de una sola vez. Entonces después despejamos para y', y ¿qué nos queda? Bueno, nos queda todo esto sobre seno de x menos y. Y así, de esa manera, hemos derivado implícitamente. ¿Hasta ahí está bien? ¿O tienen alguna duda? Díganme, pregúntenme ahorita. Es la derivada, ajá. Sí, la regla de cadena, la regla de cadena. Acuérdate que la regla de cadena nos decía que f' de esta función, de x. Vamos a hacerlo así. A ver. Si yo calculo la derivada de f de u de x, ¿verdad? Entonces, al derivarlo,
me queda lo siguiente. La derivada de la función exterior multiplicado por la derivada de la función interior. Y entonces en este caso, ¿quién era la f? Esta, la derivada de esta. Es coseno, ¿verdad? Coseno de todo esto de acá. ¿Y quién es la derivada de esto de aquí de adentro? ¿Quién es lo de adentro? ¿Quién es u de x? Es x menos y. Ajá, entonces si... Ajá, menos n, sí. Es la parte esta, otra regla, ajá, que sería esta de aquí. Ajá, a las dos, sí. De esta manera te va a quedar, de la que estoy señalando acá ahorita. De esa manera te va a quedar. Así. Ok. Y este es el mismo ejercicio. Vamos con otro de derivación implícita. Observen que este está un poco más sencillo. Llegan a ver, lo único que cambia es la regla de cadena esa que tenemos ahí. Pero de ahí todo normal, ¿no? Entonces tenemos x cuadrado. Vale, tenemos x cuadrado menos xy más y al cubo igual a 8. Entonces, si derivamos esto, ¿qué nos queda? Observen aquí, aplicamos derivadas a ambos lados y tenemos la derivada de x cuadrado es 2x, ¿verdad? La derivada de xy es una regla del producto, la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y hacemos lo mismo para este, ¿verdad? La derivada de y cubo es 3y cuadrado, pero como y es la variable dependiente, se le multiplica el y primo, ¿verdad? Entonces, la derivada de una constante de 0, la derivada de esa constante de 0 en y, porque como es la variable dependiente, entonces cada vez que vos derivas la variable dependiente, o la y en este caso, necesitas multiplicarla por y primo, porque es la regla. Entonces siempre que la derives, la y, multiplicarla por y primo. Vale, entonces vamos a continuar. Eh, Hacemos las multiplicaciones, ¿verdad? Y la simplificación. Y al final despejamos para y'. Entonces recuerden, y menos 2x, y esto multiplica y', quiere decir que va a pasar a dividirlo. Entonces de esa manera hemos encontrado la derivada implícita. De una manera bien sencilla.
Entonces vamos a continuar con la derivada de este. Vamos a probar que la derivada de coseno inverso es igual a negativo 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, empecemos, ¿verdad? Recuerden que y igual a arco coseno de x la podemos hacer equivalente si aplicamos la función coseno a ambos lados. Entonces, si yo tengo esto de aquí y igual a coseno de x, si yo le aplico coseno a ambos lados, coseno de y igual a coseno de arcoseno de x, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Si yo aplico esto a ambos lados, me queda este resultado de acá. Ese. Entonces luego, observen que es la derivada de una función implícita, ¿verdad? Entonces diríamos, ¿cuál es la derivada del coseno? Es negativo seno de y, pero como derivamos y, lo multiplicamos por y', ¿verdad? ¿Y cuál es la derivada de x? Es 1. Despejamos para y' y nos quedó que es negativo 1 sobre seno de y. Y eso es cosecante. Y entonces decimos lo siguiente, ¿no? Coseno de y era igual a x, ¿verdad? Entonces quiere decir que coseno es adyacente sobre hipotenusa, y utilizamos el triángulo rectángulo para la hipotenusa. Entonces, ¿cuál va a ser la razón de la cosecante, no? Entonces la cosecante va a ser hipotenusa sobre adyacente, y nos va a quedar de esta forma. Entonces hemos logrado encontrar que la derivada de arco coseno es igual a negativo 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Se observan, solo es de reescribir esto. De aquí es donde sacamos esa razón de que coseno de y era x sobre 1. La razón está de aquí. Aquí. Esto. Entonces, utilizando las propiedades, entonces ya tenemos que no funciona. Encontramos la idea y encontramos la interpretación de, o la equivalencia del arco coseno de x, que es negativo 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. De ahí vamos a encontrar la derivada de esta función, ¿no? Otra vez, regla de cadena. Observen, la derivada de si f de x es arcoseno de x cuadrado, ¿no? Entonces otra vez aplicamos la regla de la cadena. ¿Cuál es la derivada de arcoseno? Es 1 sobre raíz de 1 menos, recuerden la idea, ¿verdad? Aquí, a ver dónde estaba, es arcoseno es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado, o lo que está dentro del ángulo, ¿verdad? Esto va al cuadrado. Entonces observen que ahora quien está acá adentro es x al cuadrado, ¿verdad? Entonces,
Si nosotros derivamos, nos va a quedar 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos lo que está dentro del arcoseno elevado al cuadrado por la derivada de esto de acá. Esto de aquí es esta derivada. Así. Entonces, esa es la idea de aplicar regla de cadena a, a las ecuaciones trigonométricas inversas. Si ven, todo es bien mecánico. Observen esta. ¿Quién está dentro? E a la x, ¿verdad? ¿Y cuál es la derivada? Aplicamos la derivada a arco tangente. Entonces, la derivada de arco tangente, vamos a poner aquí un cuadrito. Lo vamos a hacer así para que tal vez así se les quede un poco más fácil. Observen, la derivada de arco tangente es 1, arco tangente de cuadrito, ¿verdad? Entonces es 1 sobre 1 más el cuadrito al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por la derivada del cuadrito. Pero entonces ya tendríamos la derivada de esta manera, ¿no? Cuadrito al cuadrado. Entonces, observen, ¿qué sucede si ahora el cuadrito ya no es el cuadrito, sino que es exponencial de x? Eso va a ser 1 sobre 1 más exponencial al cuadrado multiplicado por la derivada del exponencial. Pero la derivada del exponencial es la misma, ¿no? Entonces, solo se reescribe y ya queda de esta manera. Si observan, es sencillo, ¿no? Observen la de cuadrito. La derivada de arco tangente de cuadrito es igual a 1 sobre 1 más el cuadrito al cuadrado por la derivada del cuadrito. Entonces, ahora si sustituimos el cuadrito por una función, ya nos queda de esta manera, ¿no? E a la x, entonces 1 sobre 1 más e a la x por la derivada de e a la x. Entonces, de esta manera funciona, ¿no? Si observan, está sencillo, ¿verdad? Ahora vamos con esta otra derivada. ¿Y qué nos dice? Vamos a calcular la derivada de esta función. Entonces observen que al aplicar esa derivada, ¿quién es? ¿Cuál es la derivada del logaritmo 2 de x? Entonces esa es la derivada de logaritmo 2 de x por el logaritmo de 2, ¿verdad? Y hacemos de la misma manera esto. Observen aquí como la que vimos acá en esta forma. Aquí. Entonces, la derivada de esta, logaritmo 2 de x, está 1 sobre x por logaritmo de. Observen aquí. Logaritmo 2 de esto sobre x por e, ¿verdad? Entonces, tenemos dos de esas para aplicarse. Las hacemos aquí y aquí. Y luego, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Es negativo 2x. Y ya obtenemos la derivada de manera lineal, ¿no? Y es que obtenemos, vamos con el siguiente, ¿no? Aquí otra vez vamos a calcular esta derivada. Entonces, esa derivada, ¿qué va a hacer esto? La derivada del exponencial es
Vamos a escribirla. Si f o si y, vamos a decir. De una función así, elevada a una función, entonces si nosotros derivamos eso, la derivada es eso por u' de x. Entonces si nosotros vamos a encontrar la derivada de una función exponencial que aquí tiene, en esta parte tiene otra función, entonces observen, es a la u por la derivada de u. Entonces, visto de otra forma, si nosotros vamos a calcular la derivada de e a la circulito, va a ser e a la circulito por la derivada de eso. Entonces, pero ahora, ¿quién es el exponente? En lugar del círculo es e a la x. Y si la derivamos, nos queda lo siguiente, ¿no? Bajamos el e a la x, es e a la x por la derivada de e a la x. Pero ¿cuál es la derivada de e a la x? Su propio e a la x. Y ya nos queda eso. Y entonces multiplicamos aquí igual base, se suman los exponentes, ¿no? Entonces nos queda e a la x más x. Y entonces la regla del L'Hopital, ¿no? Vale, la regla del L'Hopital se utiliza cuando tenemos indeterminaciones de esta manera, ¿no? La regla del L'Hopital están las primeras, vamos a ver aquí, las primeras formas indeterminadas, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿verdad? Esas son las primeras formas indeterminadas. Luego, también el L'Hopital nos va a servir cuando tengamos algo de la forma 0. Vamos a ver si surgen de este límite, si nos queda 0 a la 0, infinito al infinito, 1 al infinito, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Bueno, ustedes ya intuitivamente lo habían hecho en la tarea, ¿no? Una de las tareas. Entonces, si observan y sustituyen el límite cuando x tiende a 0 de toda esta función, que nos queda e a la 0 menos 1 menos x cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces e a la 0 menos 1 menos 0 sobre 0. Entonces tenemos una forma indeterminada de 0 sobre 0, ¿no? Entonces cumple con la regla del L'Hopital, ¿verdad? Recuerden que esto es cuando ya no podemos reescribir la función así como hacíamos de racionalizar, de factorizar, de todo eso. Entonces ahí entra el L'Hopital. Cuando ya no pueden utilizar esa forma para 0 sobre 0, lo hacen con L'Hopital. ¿Y qué dice? Bueno, derivamos arriba y derivamos abajo. Recuerden, no se vayan a confundir. Derivar arriba y derivar abajo es diferente de que digan, la regla del cociente, ¿verdad? Entonces si derivamos arriba, nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? La derivada de arriba, ¿cuál es la derivada de e a la x? Es e a la x. ¿Cuál es la derivada de 1?
es 0. ¿Cuál es la derivada de menos x? Menos 1. Y la derivada de x al cuadrado sobre 2 es menos x, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x? Bueno, de x al cubo, perdón, es 3x cuadrado. Vamos a probar y sustituir por 0 otra vez. Entonces, e a la 0 es 1, menos 1, 0, ¿verdad? Menos 0 sobre 3x, 3 por 0, pues nos volvió a quedar otra forma indeterminada de 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, otra vez aplicamos la regla del L'Hopital. Yo creo que debe ser el internet. Me voy a esperar un rato para que medio cargue, me avisa. Pero no a todos les surge eso, ¿verdad? Bueno, entonces voy a continuar despacio para que aparezca. Bueno, entonces aplicamos, como continuamos, ¿verdad? Aplicamos de nuevo la regla del L'Hopital y derivamos, ¿verdad? La derivada de e a la x sigue siendo e a la x. La derivada de 1 menos x, aquí es esa, ¿no? Esta es la derivada que vamos a utilizar. Entonces la derivada de 3x al cuadrado es 6x, ¿verdad? Y nos queda esta derivada. Entonces, al quedarnos esa derivada, observamos y sustituimos otra vez que nos vuelve a quedar 0 sobre 0, porque e a la 0 es 1, menos 1 es 0, y 6 por 0 es 0, entonces 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, aplicamos L'Hopital otra vez, la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. La derivada de 6x es 6, y la derivada de 1 es 0, entonces al sustituir el límite nos queda e a la 0 es 1 sobre 6, y entonces así hemos encontrado el límite de esta función cuando tiende a 0 utilizando L'Hopital 3 veces, ¿no? Entonces esa es la ventaja del L'Hopital, que las veces que sea necesario ustedes pueden aplicarlo y siempre va a salir bueno, no siempre va a salir el límite. Entonces, ¿tienen alguna duda con lo que hemos visto ahora? Ceros. Porque era con el límite. Entonces, hasta ahí hemos cubierto la agenda. Vamos a terminar la grabación por el momento, pero nos vamos a quedar hablando.